Bienvenidos a la Sociamed número 17. En capítulos anteriores hemos visto un montón de cosas relacionadas con la medicina. En capítulos próximos más todavía. Empezamos, ¿sí? ¿Estás dispuesto? Preparado. Vamos allá. Tengo la trama clínica, oiga. Paso 33. Paciente de 38 años, 5 más que el paso, ha presentado un cuadro de poliartritis simétrica. Entre las pruebas complementarias que se le realizaron se encontró positividad para el factor reumatoide de los anticuerpos antipéptido citrulinado. Nada más que leer eso ya un dato característico que me habla de que el paciente puede tener una artritis reumatoide, con factor reumatoide positivo también, seguramente, etcétera. En la evolución de su enfermedad, ¿cuál de las siguientes manifestaciones te parece más característica de ese proceso? Realmente con que respondiera la que te parece, la respuesta sería correcta porque es la que te parece a ti, aunque fuera acertada o no. Pero bueno, vamos a ello. Uveitis, síndrome nefrótico, síndrome antifosfolípido y hepatoesplenomegalia. La uveitis me suena ¿a qué? La uveitis me suena a síndrome de Behçet, por ejemplo, o me suena a espondiloartropatía, que pueden tenerla. ¿Qué tendría el paciente con artritis reumatoide? Seguramente tendría una escleritis, que sería más específico. Síndrome nefrótico. ¿Cuánto tiempo lleva de evolución? Pues no lo sé, pero dice, en la evolución de su enfermedad, ¿cuál de las siguientes pudiera presentar? El síndrome nefrótico es una manifestación posible de procesos inflamatorios que llevan mucho tiempo, años y años. Sí, por amiloidosis, como ya sabéis todos. O sea, que esa podría ser. Síndrome antifosfolípido me suena más, o al síndrome antifosfolípido primario, o al lupus. Entonces, no me sonaría tanto a la artritis reumatoide. Y hepatoesplenomegalia, pues en la artritis reumatoide a lo mejor podía haber esplenomegalia y hepato a lo mejor en el síndrome de Felty, pero esa es una variante concreta de la artritis reumatoide. Sería mucho más esperable que el paciente a lo largo de los años pudiera desarrollar un síndrome nefrótico por amiloide tipo AA, o sea, tipo proteína C reactiva, es la que origina sobre todo este tipo de amiloidosis secundaria. Y entonces responderíamos ese síndrome nefrótico. Recuerdo que hay otras posibilidades de que haya fármacos que puedan dañar el riñón también en pacientes con artritis reumatoide, pero pueden tener más que ver con los AINES y con su posibilidad de producir o bien un fallo prerrenal o bien producir los analgésicos, por ejemplo, una nefropatía por analgésicos y otras cosas parecidas. Bien. Y aquí vemos esta imagen de dos lesiones desmielinizantes en esta paciente. Vamos a suponer que es una paciente de 31 años que tiene clínica. ¿Y qué clínica podría pensar que tiene? Pues con esas lesiones ahí yo pensaría que puede tener lesiones en el hemicuerpo derecho. Vemos dos lesiones izquierdas y lesiones localizadas en la zona de la cápsula interna. Entonces pensaría que se puede tratar de lesiones motoras en el hemicuerpo derecho. Eso sería propio de estas lesiones desmielinizantes. Bien, la esclerosis múltiple la hemos repasado en muchas otras partes de este Sociamed, seguiremos repasándola. Recordad que son placas desmielinizantes y que no afectan al sistema nervioso periférico, solo al sistema nervioso central. Bien, damos un salto, también una enfermedad mucho más frecuente en mujeres, por supuesto, el cáncer de mama. Recuerdo que los varones también pueden padecerla, y por ejemplo, los que tienen síndrome de Klinefelter y otros tipos de ginecomastia pueden padecerlo también. Pero vamos a ver en el cáncer de mama algunos hitos en el tratamiento. El tratamiento quirúrgico, por supuesto, está muy bien comprendido por todos, pero vamos a ver qué tratamientos complementarios, qué más se puede hacer según la situación de ese cáncer de mama. En una paciente que tenga receptores para estrógenos y progesterona en el cáncer, que sea hormonosensible, que sea premenopáusica, vamos a usar sobre todo, ¿qué tratamiento? Pues efectivamente vamos a usar el tamoxifeno durante 5 años. Si fuera una posmenopáusica usaríamos inhibidores de la aromatasa. Si la paciente tiene ER2, el marcador ER2, pero no tiene ganglios, ¿qué es lo que haríamos? Pues le ponemos tratamiento, al tener ER2, le ponemos tratamiento con trastuzumab, le ponemos tratamiento con quimioterapia, también tendría que tenerlo, y luego nos plantearíamos, según los factores de riesgo, asociar también el pertuzumab. Pero esto lo asociaríamos sobre todo el pertuzumab cuando la mujer tuviera ER2, pero con ganglios, N1, como mínimo. En el luminal N0, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del luminal N0 cuando se trata de un luminal N+, cuando tenga ganglio? Pues la diferencia fundamental consiste en que en el luminal N0 solo hormonoterapia y en el luminal N+ con ganglio quimioterapia seguida de hormonoterapia.
Si una mujer tiene un cáncer de mama triple negativo, pero tiene ganglios positivos, triple negativo y con ganglios positivos, ¿qué tratamiento, qué diferencia hay según tenga ganglios positivos o no? Pues la diferencia sería fundamentalmente que si no tuviera ganglios positivos le poníamos taxanos como quimioterapia y valoraríamos la posibilidad de poner antraciclinas, pero si tiene ganglios positivos le asociamos los taxanos con antraciclina. Recuerdo, tanto el trastuzumab como las antraciclinas pueden ser cardiotóxicas y por lo tanto la mujer con cáncer de mama pueden contarme luego que tiene algún tipo de fallo cardíaco. Puede ser por el tratamiento quimioterápico o puede ser, en algún caso, que me hablen de un cuadro de metástasis pericárdicas, por ejemplo, que también pudieran producirle, por ejemplo, un taponamiento cardíaco. Recordad la diferencia. En el caso de que fuera una miocardiopatía por antraciclinas, tendríamos una cardiomegalia y tendríamos una disfunción del ventrículo izquierdo, un fallo con FEBI deprimida, mientras que si se tratara de un taponamiento cardíaco tendríamos un fallo predominantemente derecho con una ausencia normalmente de congestión o de edema pulmonar y con los datos de pulso paradójico, de gran descenso en la X del pulso venoso yugular, etc. Y en pacientes que se le hace mastectomía pero que tienen un T3, T4, ¿qué se le hace? Pues complementar con quimioterapia, las quimioterapias que hemos visto antes, y con radioterapia. Seguimos con la Pokémon evolución, un concepto, y de ellos derivan dos impactos que tenemos más sobre cosas que nos puede venir bien saber. En la hiperostosis esquelética difusa idiopática hay una calcificación del ligamento anterior que se ve como un goteo de vela, y eso me sirve para hacerle diagnóstico diferencial con otros procesos como por ejemplo la artrosis. Más cosas relacionadas con artropatías. Una artropatía con afectación de interfalángicas distales y con onicopatía me hace pensar en la artritis psoriásica. Les buscaré las placas correspondientes, esas placas eritematodo-escamativas con un halo alrededor, ese halo de Voronov que se llama, y con fenómeno de Koerner. ¿Qué más datos sobre artropatías también? Pues enfermedades óseas. En este caso, si me hablan de una osteoporosis circunscrita en el cráneo, me están definiendo seguramente la enfermedad de Payet, me están hablando sobre la enfermedad de Payet seguramente. En la depresión ansiosa no se usan anfetaminas como el metilfenidato, por ejemplo. Bien, pues, ¿qué más datos podemos sabernos? Que, por ejemplo, la duloxetina es un inhibidor, el metilfenidato no se debe usar normalmente en esta depresión ansiosa. En algunos casos sí se ha dado y tal, pero no es demasiado recomendable, por supuesto. La duloxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y de noradrenalina que, aparte de servir como tratamiento para la depresión, puede servir también para la incontinencia de esfuerzo. Y hablando sobre antidepresivos podríamos hablar muchísimo, pero hablando sobre cosas que podemos recordar de algunos de ellos, por ejemplo, recordad que la mirtazapina es uno de los que característicamente provocan sedación y aumento de peso por el efecto antihistamínico fundamentalmente. Enfermedades inmunes. La enfermedad granulomatosa crónica puede tener, recordad, como datos útiles, anticuerpos antisaccharomyces cerevisiae, ASCA, abscesos en distintos órganos y mayor predisposición para sufrir tuberculosis o para sufrir nocardiosis, por ejemplo. En la enfermedad de Bruton, en la gamma globulinemia de Bruton, son característicos algunos cuadros que pueden producir algunos patógenos, pero con una expresión, digamos, un poco peculiar, como por ejemplo micoplasma, que puede producir un cuadro parecido a la artritis reumatoide, o por ejemplo el hechovirus, los virus huérfanos, como se les llamaba normalmente, Enteric cytopathic orphan, pueden producir un cuadro parecido a la dermatopolimiositis. Dermatopolimiositis, recuerdo, en el sistema en heliotropo, las pápulas de Gotrón y el trastorno muscular. Y en la inmunodeficiencia combinada grave me suelen decir que el paciente ha tenido candidiasis, ha tenido diarrea y ha tenido neumonías intersticiales, entre otras causas, entre otras manifestaciones. Del oído. En la otoesclerosis me hablan de una hipoacusia de conducción con rine negativo, por lo tanto, y que puede tener un escotoma selectivo en la frecuencia de los 2000 Hz, antecedentes familiares y relación hormonal, relacionada, por ejemplo, exacerbaciones con el embarazo, etcétera. Bien, la otoesclerosis, recuerdo que inicialmente suele ser unilateral y de conducción, pero que puede ser también componente de percepción y puede llegar también a ser bilateral. Y el tratamiento es la estapedectomía y sustitución por una prótesis. Más cosas relacionadas con el oído. En el Meniere, por ejemplo, es una hipoacusia de percepción que se manifiesta en crisis junto con un cuadro vertiginoso o de inestabilidad y que
a pesar de ser un cuadro de percepción, puede tener una mayor caída de la audición en los tonos graves, a diferencia de la presbiacusia, por ejemplo, que sería una mayor caída en las frecuencias agudas. Y en el impulso cefálico, en el head impulse, en hints, si hay presencia de movimientos sacádicos, si hay movimientos nixtasmoides, eso significa que el cuadro seguramente sea periférico, o sea que ante un cuadro vertiginoso, la ausencia de ese impulso cefálico, de esos movimientos nixtasmoides, pues puede significar que el paciente tiene un cuadro central y nos iríamos más bien al tronco de encéfalo o al cerebelo. En el síndrome de Wallenberg, infarto lateral del bulbo, no hay midriasis porque lo que hay normalmente es síndrome de Horner, tosis, miosis en oftalmos. Hay manifestaciones, aparte de pares craneales del territorio vulvar, pero también puede haber manifestaciones algo más altas. En la protuberancia, las pupilas son puntiformes y reactivas. Recuerdo que cuando se va produciendo una depresión del tronco del encéfalo progresivamente en un paciente en coma, inicialmente la alteración del mesencéfalo provoca midriasis, pero cuando ya también participa el puente, ya las pupilas serían medias en ese caso. O sea, midriasis por el mesencéfalo, miosis por la protuberancia y cuando están los dos afectados, pupilas medias. Y en el tálamo, recordar que puede haber una miosis reactiva, eso considerarlo en el diagnóstico diferencial. Las pupilas puntiformes reactivas me hablan de opiáceos o me hablan de puente. Neumonitis por hipersensibilidad. Normalmente se presenta con un descenso del cociente CD4-CD8, a diferencia, por ejemplo, de la sarcoidosis. También dependerá de que sean cuadros agudos o crónicos, pero normalmente eso es más característico, que haya un descenso del CD4-CD8. En la neumonía eosinofílica crónica, recuerdo infiltrados periféricos, la imagen en negativo del edema pulmonar y la espectacular respuesta a los corticoides. Y entre las causas de eosinofilia pulmonar hay que pensar también no solo en causas idiopáticas o en causas alérgicas, sino hay que pensar también en cuadros como las parasitosis, ascaris lumbricoides, estrongiloides, hay muchos otros que pueden tener ese paso pulmonar y por lo tanto producir ese cuadro de eosinofilia pulmonar. Seguimos con la trama clínica. Y ahora en la trama clínica que hemos hablado sobre cáncer y tal, y ahora nos vamos a, de todos los cánceres que se producen en fumadores, el tabaco puede considerarse responsable del 80% de ellos. He definido así. Hemos hablado ya sobre este concepto y lo seguimos machacando mucho. De todos los fumadores, ¿cuántos tienen cáncer? Y de esos cánceres, ¿cuántos son producidos por el tabaco? Si digo, de todos los fumadores, el 10% sufren algún tipo de cáncer relacionado con el tabaco, eso sería el riesgo atribuible. Pero si hablo de todos los cánceres en los fumadores, 80% son por el tabaco, hablo de la fracción etiológica en expuestos. Concepto que ya creo que vais teniendo claro. Bien. Un caso clínico un poco complicadillo y que por lo tanto voy a dejarlo de forma un poco teatral 5 segundos para solucionarlo. 5 segundos significa que si no lo ves claro, te vendría bien parar el vídeo ahora para intentar tener alguna pista de qué puede ser. Se trata de una mujer, por ejemplo, sí, efectivamente, una mujer, que consulta porque últimamente se encuentra un poco más lenta, un poco más torpe, con cierta confusión y con alteración del ciclo sueño-vigilia, por ejemplo, y que vemos estas imágenes. Imágenes que me hablan de una posible encefalopatía, y esa encefalopatía se relaciona con algo que le hemos visto en la otra imagen. ¿Qué le hemos visto en esa otra imagen? Hemos visto un teratoma ovárico. Tiene un teratoma ovárico y por lo tanto tengo que pensar que lo que tiene es una encefalitis paraneoplásica. Y recuerdo que la encefalitis paraneoplásica, los anticuerpos que se suelen ver son anticuerpos anti-NMDA. Anti-NMDA. Y eso sería lo que tenía, en este caso, esta mujer. Tenía un teratoma ovárico y una encefalitis paraneoplásica. Cuadro complicadillo, pero bastante bonito. Tu inicial yo busqué en la arena. Allá vamos, iniciales que tengo que buscar, o sea, repaso muy rápido de cosas de respuesta directa y que tenemos que sabernos bien. Una hipoxemia con un cociente PA2-FiO2 de 100. ¿Eso qué significa? El paciente tiene una hipoxemia refractaria y por lo tanto tiene un distrés respiratorio, SDRA.
Debilidad con Babinski y Aquilio y bicipital ausentes. Signos de primera y de segunda motoneurona. Y no me dicen nada más. No hay alteración sensitiva, no hay alteración vegetativa, no hay alteración del intelecto, no hay manifestaciones extrapiramidales, solo hay afectación motora. Eso es una enfermedad de la motoneurona del adulto, porque tiene signos combinados de primera y de segunda, una esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. Comparar 5 fármacos hipoglucemiantes. ¿Qué siglas tenemos ahí? Análisis de la varianza, ANOVA. Oliguria y hemólisis tras una diarrea, por Shigella o por E. coli 157. Síndrome hemolítico urémico, ERSHU. Infecciones por serratia y por hongos, entre otros. Lo hemos visto hace muy poco. La enfermedad granulomatosa crónica, la EGC, es la que puede producir este cuadro. Citalopram es un fármaco ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Te repone la serotonina y te soluciona no solo la depresión, recuérdalo, sino también la ansiedad. Pica y se trata con Dapsona. ¿Qué cuadro cutáneo hay que pueda producir intenso prurito y que se pueda tratar con Dapsona? Pues efectivamente el que se asocia con la enteropatía gluten sensible, la dermatitis herpetiforme, que aparte de la dieta sin gluten se le puede hacer este tratamiento con estas sulfonas. Asma, púrpura y peanca. El asma me define la granulomatosis eosinófila con poliangeitis, que sería la GEPA. Otitis serosa con adenopatía cervical. Otitis serosa, adenopatía cervical, parálisis de pares craneales muchas veces también en un sujeto adulto. Me hace pensar en el carcinoma nasofaríngeo, recuerdo relacionado con el virus de Epstein-Barr, que se trata con quimiorradioterapia o con radioterapia sola. Tumor renal con aniridia, ese es el tumor de Wilms y se asocia con el síndrome de Wajrak, una sigla un poco rarita, con hipertrofia corporal también. Clic seguido de soplo telesistólico. Cuando hay un clic seguido de un soplo al final de la sístole, significa que la válvula ha terminado prolapsando para arriba, la válvula posterior de la mitral ha terminado prolapsando para arriba, prolapso de la válvula mitral. Y cuando hay blastos en sangre y coagulación intravascular diseminada, al haber blastos en sangre pienso que es una leucemia aguda, porque las leucemias crónicas, las células son más maduras normalmente. Si lo que hay son sobre todo blastos, pienso en una leucemia aguda. Si asocia coagulación intravascular diseminada, mi principal candidata es la leucemia promielocítica o M3, la de la translocación 15-17, la del ácido retinoico. Y el trióxido de arsénico, recuerdo que se usa también. Y algo para repasar más de oncohemato, ya que hemos visto esta última. Y en general, pues, hematología, porque en este caso estamos hablando sobre hemostasia también. ¿Qué pienso en un paciente que tenga prolongación del tiempo de sangría y del tiempo de tromboplastina parcial, que tiene seguramente un von Willebrand? Este paciente, lo más probable es que su recuento plaquetario sea normal. ¿Qué pienso en un paciente que tiene linfoma con derrame pleural? Pienso que tiene un linfoma de cavidades, un linfoma primario de cavidades que se relaciona con el herpes, como hemos dicho antes, con el herpes 8. Leucemia con síndrome de vena cava superior, ¿en qué pienso? En que sea una leucemia linfoblástica T, que son las que suelen tener más masa a expensas del timo, el timo es donde tienen tropismo los linfoblastos T y por lo tanto eso puede producir ese síndrome de vena cava superior. ¿Qué pienso en un paciente con miastenia gravis que tiene una aplasia pura de la serie roja? Pues pienso en que la asociación que explica ambas cosas es el timoma, que se asocia tanto con una como con la otra. Y que pienso en un paciente que tenga pico monoclonal, eso me hace pensar en mieloma de entrada, pero si tiene adenopatías y esplenomegalia, lo que tendrá seguramente será una macroglobulinemia de Waldenström. Bien, y con esto hemos completado este último Asociamed de hoy y os emplazamos para el número 18 en el que vendrán muchos más conceptos, mucho más repaso y mucho más relacionar unas cosas con otras y que se enganchen como una red.